Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Pues hoy trayéndoles, aunque sea un poquito tarde, el inicio de esta semana, que tenemos eventos muy importantes, como lo que va a estar sucediendo también este día de marzo en luna llena de sangre, que está también un poquito preocupante, ya que les he hablado mucho de eso anteriormente. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier lugar que estén, donde lleguen estos mensajes de Moira Victoria para ustedes, pues que puedan asimismo tenerlos consigo cerca y además de eso, pues aprovecharlos y ponerlos en práctica. También para todas las personas de Europa que siempre me están pidiendo todas estas profecías, ahí tienen para que también vayan viendo ahora cómo se puede aprender más aquí en este canal. Y vamos a hablar precisamente de estos acontecimientos que vienen con la luna llena de sangre. Esto es largo y tendido lo que les voy a estar trayendo y van a ver ustedes que vale la pena aprender. Así es que para todos, donde quiera que se encuentren y acá dentro de Estados Unidos también, donde quiera que estén en cualquier lugarcito, ya saben que aquí estamos para informarles, para traerles estas predicciones, para que estemos atentos y alertos a todo lo que podemos ayudarnos para nuestro bienestar. Vamos a tener en este día, si a usted le gustan nuestros videos, también los voy a invitar antes a suscribirse a nuestro canal. Y además de suscribirse a nuestro canal, también los invito a que nos regalen un like, que nos den sus opiniones también, con respeto a las opiniones que todo el mundo pone acá en nuestra familia, que este es el canal de la familia. Y también, pues, de consultas personalizadas, saben que tienen que ir a nuestra página web, que es donde está toda la información de nuestra página web acerca de las consultas espirituales. Entonces, vaya, indáguese, averigüe, lea y usted también escriba un mensaje de la manera que explica nuestra página web para que también usted pueda hacer su cita con nosotros. También puede mandar un mensaje, si está dentro de Estados Unidos, mandar un mensaje al 786 907-4848 y deje su mensaje porque es para dejar mensaje. Y le contestaremos lo más pronto posible dejando también usted su teléfono y su nombre. Igual hágalo también cuando envíe un mensaje por escrito, enviar su nombre y enviar su teléfono. Si no, de lo contrario, serán borrados los mensajes. Hoy vamos a ver acá lo que tenemos en nuestro chat de hoy y vamos a tener esta luna llena que viene siendo la luna llena roja y la luna llena de sangre también, que es igual, es lo mismo. También esto viene acompañado con un eclipse de luna total, donde vamos a estar también teniendo hasta una reacción de un eclipse también, todo junto. Igual vamos a tener esta luna de sangre, la cual les he hablado aquí muchísimo anteriormente en los videos pasados, del año pasado y antepasado. Les he hablado muchísimo de estas lunas de sangre y que siempre hay que tener pues mucha y máxima atención. Este es un evento astronómico también, otro regalo bonito que podemos disfrutar al máximo para aprender, pero igual también para aprender a cuidarnos y que cada uno de estos eventos trae como un mensaje, trae una señal para nosotros. Esta luna también es muy significativa a nivel espiritual para muchos religiones, como para, por así decirlo también. Ahora mismo estamos con la cuaresma y también este es un significativo mucho con esta luna en estos días de cuaresma. También tenemos muchas celebraciones religiosas que también pueden también como usarlo como un festival, como la festival judío que viene siendo el Purim, ¿verdad? También el festival que viene siendo hindú, que es el que se llama también el Festival de la Primavera, y que también es el llamado Holi también. En este festival se le llama Holi, pero igual tenemos también el festival budista, que también esto se llama el Sri Lanka. Es esto para también celebrar el festival budista y además de eso, para la vida de Buda,
que en realidad cuando se habla de Buda es muy importante. Las personas a veces tienen hasta una imagen de Buda y lo menos que saben es el significado de esta imagen. ¿Y qué quiere decir esta imagen de Buda? En la Biblia también, que también hay escrituras que hablan de el Buda en la Biblia. Así es que es muy importante para la vida de Buda también esta, lo que se llama la celebración de esta luna de sangre, como se le quiera llamar, luna roja también. Y es muy oportuna también para nosotros, para aprender, para nosotros también crecer. ¿Cómo se crece aprendiendo? Si nosotros aprendemos, crecemos. No hay cosa más linda en la vida que aprender y más de las cosas espirituales, que son largas y tendidas y que nunca se termina de aprender. Así es que muy importante estas energías que se activan en este día también de la luna llena que viene siendo el día 13 al amanecer 14. Se programa para el día 14, pero en realidad viene siendo el 13 después de las 12 de la noche, dependiendo de donde ustedes se encuentran. No es que lo van a ver en todas partes, pero van a tener la posibilidad de verlo en muchas partes también. Y además de eso, de acuerdo como esté también en el polo norte, en el polo sur, que también se ven diferentes cosas, porque por allá en polo sur es verano y en polo no es invierno y viene siendo también pues ya entrada de primavera, igual que acá en los Estados Unidos, que estamos también yendo hacia el verano. Así es que son muy energías muy encontradas, energías muy importantes también, y que esta luna llena también acompañada de este eclipse total de la luna, también tiene mucho significativo. Además, está con esta luna también en Virgo, que viene estando Virgo también acá, en lo que es el signo de Virgo, también pasando también por esta luna de sangre y también por el eclipse lunar total, que es el que estamos hablando ahora. Hemos hablado muchísimo aquí de todo esto que tiene que ver con la luna llena de sangre. He hablado de muchos acontecimientos que podemos muchas veces decir, bueno, ¿qué significa la luna, verdad? ¿Qué es estos acontecimientos? ¿Qué es lo que puede venir en estos acontecimientos? Yo diría que muchísimos, muchísimos, porque cada uno de estos eventos lunares son movimiento y acción. Y hay tantas cosas que están pasando en el mundo hoy en día que tenemos que estar alertos y recibiendo todas las señales y aprendiendo de todo lo que podemos aprender. Espiritualmente, para mí, esta luna de sangre es muy significativa. Tiene un nivel espiritual muy grande, muy alto, y bueno, será el día 13 al amanecer 14 que estamos teniendo también esta luna llena de sangre, y es un evento también que hay que prestar atención porque trae muchos cambios. Las lunas en sí son de muchos acontecimientos también, de acción, de un poder grande también que tiene la luna, y además de eso son eventos que se pueden despertar y energías también. Hay mucho en este mundo hoy en día que tenemos que ver lo que está pasando en todas partes del mundo, no solamente para acá, para Estados Unidos, porque tenemos problemas de presidente que está haciendo tantas cosas y tantas acciones que está ocasionando, pero en todas partes del mundo es un caos, es un problema grande en cualquier lugar que nos encontramos. Así es que usted póngase para las cosas, para aprender y para saber que estamos avanzando. Como les dije en los años pasados, el año 2024 y el año 2025 serían años de máxima atención, de máxima alerta a todos los acontecimientos que venían. Por eso es importante. Vienen alterándose muchísimas cosas después del paso de esta luna llena de sangre, igual también con este eclipse total que viene también de la luna. Así que van a estar de verdad como abriéndose muchas puertas, lo que se llama muchos altares también, muchos portales también, que se abren, y que además de eso tenemos que tener mucha cuenta con muchas verdades ocultas, muchas cosas oscuras que están por ahí almacenadas y que saldrán a la luz. Comienzan a salir a la luz
todo aquello que usted cree que estaba escondido y que se iba a quedar escondido, o aquel que hace las cosas y cree que se queda todo escondido, va a estar muy mal todo porque estamos teniendo las energías muy fuertes. También tenemos el día sábado 15 que inicia también este otro evento de marzo, que viene siendo 15 de marzo, también el 15 de marzo hasta el día 7 de abril, también que tenemos a Mercurio retrogrado. Mercurio retrogrado significa también muchas cosas, además que está con el signo de Aries y es una energía retrograda con fuego. Recuerden que también Aries pertenece al planeta de Marte, que también es el fuego. Así es que hay las energías muy altas, muy candentes, muy calientes, diría yo, y hay que prestar suma atención. Hay más todavía revelaciones que les tengo que hacer después de que estamos ahora ya entrando a esta luna de sangre. Ustedes van a decir, como muchas personas a veces dicen, y es que no hay nada bueno que contar. No, definitivamente no hay nada bueno que contar. Tenemos que dar gracias a Dios y al universo por todas las cosas lindas que a diario nos reparan, que también hasta de lo malo se aprende. Pero en estos momentos que estamos en una crisis, en un caos total que estamos viviendo a nivel de la humanidad y a nivel de todos los países, de todos los pueblos del planeta Tierra y de inundaciones y de juegos causados, perdiendo a las personas todo. También accidentes que están habiendo demasiados muertos últimamente. Y además de eso, también los accidentes por aviones que todavía siguen, eso todavía no se terminan. Y siguen ahora mucho peligro con los accidentes y muchas cosas que van a estar pasando con el mar. El mar está lleno de secretos también y van a salir también secretos que van a estar hasta por las profundidades del fondo del mar. Igual también muchos accidentes por la tierra. Muchas cosas estarán pasando también en nuestra tierra. Acuérdense que les dije una vez que la tierra también, igual que el aire, igual que el agua, eran también elementos que hay que respetar muchísimo y por lo tanto, ahora mismo tenemos todos estos acontecimientos que se avecinan y que no traen nada bueno. Si estamos hablando de Estados Unidos, porque a las personas no les gusta que se les hable de Donald Trump, pero como yo hablo sin tapujos y me encanta que las personas que votaron por Donald Trump estén arrepentidas, porque dicen que están arrepentidas de haber puesto su dedo ahí por Trump. Muchísimas personas arrepentidas y muchos de los que votaron por Trump también se los han llevado detenidos, que por los documentos. Así que no es verdad que aquello era solamente para personas que tenían sus procesos de otra, yo diría, categoría, sino que todo el mundo junto y también desapareciéndose las personas. Porque hay muchas personas que también han como tomado esto de migración y no los encuentran, no saben ni a dónde están. Así es que son unos acontecimientos muy fuertes que están viniendo y que son preocupantes. Y lo que falta todavía más, la economía tiene un colapso total que viene para abajo, como se lo dije, no solamente con el dólar, sino con el euro. El euro y el dólar están en un colapso que falta muy poquito para que veamos todo lo que va a estar pasando. Y también, aparte, pues todo lo que tiene que ver con la salud, que no anda muy bien las cosas de la salud y con tantas enfermedades raras que están habiendo, cuando no es una cosa es otra. Igual también lo que pasa hasta en las escuelas, desapariciones con jovencitos, con jovencitas, muchas cosas raras que se están viendo y que a veces las personas no encuentran una respuesta a su inquietud de lo que están sufriendo y de lo que les está pasando. Estas energías en este año están muy retrogradas, están muy oscuras y seguirán estando peor porque esto va para adelante y va de mal en peor. Yo le digo que habrá una guerra civil dentro de Estados Unidos y ustedes van a verlo igual que después vendrá la tercera guerra mundial. Pero lo digo yo, Moira Victoria, con certeza de lo que yo hablo. Aquí no se viene a hablar por hablar, aquí no se viene a hablar ni a quedar bien con nadie. Yo vengo aquí a traerle las verdades porque alguien tiene que decir las verdades y alguien tiene que escucharlas
verdad también. Y aquel que no quiere escuchar verdades, pues que se encierre, porque entonces no va a saber lo que está pasando a su alrededor. Va a estar dormidos, van a estar que no despiertan y tienen que despertar a la fuerza. Cuando las cosas estén pasando, se van a dar cuenta que lo que se ha venido diciendo no es un cuento, que es una realidad. Y todo lo que está sucediendo es un caos, como lo que ha pasado en la Casa Blanca. De eso hablaremos también en otro chat, de este altercado grande que tuvo también Elon Musk, también junto con Marco Rubio, que eso se ha dado mucho que hablar. Y además de eso, pues hay tantas cosas que se están viendo, como le dije yo hace un tiempito atrás en otros videos y anteriormente se los dije. La Casa Blanca estará en un caos total. Ahí estarán de verdad las serpientes venenosas peleándose entre sí. Y les dije que iba a haber rencillas entre Donald Trump con Elon Musk, también con el vicepresidente y con Marco Rubio. Son 4 que están allí en la mira. Y bueno, Marco Rubio tiene mucho apoyo, así que está que se defienda también. Pero también lo que han hecho con el presidente de Ucrania ha sido bastante fuerte, bastante feo y muy criticado por el mundo entero. Muchas cosas sin piedad. Todo lo que está pasando, están solamente pensando a los cerebros retorcidos en ellos y nada más en ellos, sin importarle lo demás. Entonces, usted no se pierda nuestro chat, porque aquí se seguirán trayendo verdades. Usted no quiere escuchar verdades, pues no tiene que estar participando en nuestro canal. Usted quiere escuchar verdades, usted esté aquí con nuestra familia, que este es un canal de la familia de verdad. Y si usted no pertenece a la familia, pues no tiene nada que hacer aquí. Pero si usted quiere escuchar, quiere aprender, quiere alertarse, a veces dicen que para todo se lo dejo a Dios. A Dios hay que rogarle, a Dios hay que rezarle, a Dios hay que respetarle y a Dios hay que también pedirle con amor, también con respeto, porque no se crean que porque Dios tiene la obligación de salvarnos a nosotros, los pecadores, de tantas cosas que se cometen aquí en la tierra. Las cosas que le pasan a cada quien se las busca el mismo ser humano. No tienen nada que ver con Dios, ni Dios le está mandando castigos a nadie. Entonces las personas se cobijan con una mente por ahí un poquito rara, que se lo dejan todo a Dios y que Dios entonces están en manos de Dios. Póngase en manos de Dios orando y haciendo buenas acciones. Si usted no hace buenas acciones, usted no estará en las manos de Dios entonces. Así que hay que ponerse para las cosas, porque estamos en un caos total y lo que viene todavía es más grande. Aquí yo les seguiré trayendo. Usted siga aprendiendo, que aquí hay de todo. Suscríbase a nuestro canal y también pues nos regala un like, y para las consultas personalizadas visite nuestra página web. Hoy les traigo estas predicciones para que aprendan y todavía nos falta más. Síganos sintonizando, síganos poniendo y síganse suscribiendo, que aquí hay mucho por aprender. Hasta entonces, bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria.